Sexto Congreso Misionero. Está en Chile desde 1999, se ordenó sacerdote el año 2003. Actualmente con su comunidad han fundado la parroquia Juan Pablo II en Quilicura, responsable de Verbum Dei en Chile, capellán del DUOC UC, magíster en acompañamiento psicoespiritual por la Universidad Alberto Hurtado, es miembro de la Comisión Nacional de Misiones de la Conferencia Episcopal. Recibamos con un fuerte aplauso al padre Luis Alfonso Zamorano. Bueno, buenas tardes a todos. O buenos días, no sé todavía. Buenos días. Yo llegué aquí a Valparaíso en el año 96. Yo tenía 22 años en ese momento. Llegué como misionero. Viví en el Cerro Litre, viví en el Cerro Placeres después, y luego ya fui a Santiago, donde estoy viviendo. Ya el año pasado pues tengo la nacionalidad, la doble nacionalidad chilena, aunque el acento nunca se va, ¿verdad? Bien, y para mí es una alegría, de verdad es una alegría poder estar aquí, en medio de este lugar tan querido y que siempre he llevado en mi corazón, que es Valparaíso, ¿no? Tuve la suerte de estar hace poco también haciendo misiones en Achupallas, en una comunidad, San Alberto Hurtado, celebrando la Semana Santa con esta comunidad, una Semana Santa misionera. Y también con esto de los incendios, pues también he venido varias veces a hacer misiones a los cerros, con experiencias maravillosas, ¿no? De intentar escuchar a la gente. La gente tiene mucha necesidad, sobre todo después de vivir situaciones tan traumáticas, de simplemente ser escuchadas. El Papa Francisco nos ha dicho a los curas que tenemos que hablar menos y escuchar más. Vamos a ver si lo logro, ¿no? Porque... Bien, soy miembro de la Comisión Episcopal de Misiones, que está preparando el primer Congreso Nacional, que se va a celebrar en noviembre, y pues desde ahí que surgió esta invitación. Estamos intentando acompañar todos los congresos misioneros desde la Comisión en las distintas diócesis, y me da mucha alegría pues ver la respuesta también que hay hoy aquí en esta comunidad. Me han pedido que de un tema desde la Biblia sobre, ya que estamos centrados en la primera palabra, una iglesia que escucha, sobre la realidad del Dios que escucha. Y toda mi reflexión va a estar centrada en esta idea, en esta verdad de fe. Dios que escucha. Jesús se acercó a los discípulos de Emaús cuando iban caminando, no lo reconocieron, pero él se puso a caminar a su ritmo, a su lado, y les preguntó qué conversación llevan por el camino. Él se hace el encontradizo y él va dispuesto a escuchar. ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Es que eres tú el único que no sabes lo que ha pasado? A ver, ¿qué cosas? Por supuesto que sabes, ¿verdad? Claro. Pero él quiere escuchar. Quiere que nosotros seamos capaces de poder desahogar ante él siempre, cuando lo necesitemos, las veces que haga falta, nuestro corazón. Y creo que todos los que estamos aquí, si estamos aquí es porque hemos tenido la experiencia en nuestra vida que Dios es alguien que nos escucha, que se ha puesto a caminar paso a paso a nuestro lado, en nuestra vida, en nuestro interior, y desde ahí nos dice: ¿qué llevas por dentro? Cuéntame, me interesa. No me es indiferente. Es verdad, y lo vamos a ver durante el día, que mucho más decisivo que el que Dios nos escuche es que nosotros seamos capaces de escuchar a Dios. Yo diría que para mí la oración me gusta definirla así: el milagro de poder escuchar su voz. Es lo más grande que a uno le puede pasar en esta vida.
La primera vez que yo escuché que Dios me hablaba fue mi nombre. Meditando, me acuerdo perfecto, un texto el texto de Zaqueo, y en vez de Zaqueo yo sentí que Jesús me decía: Luis, yo quiero quedarme en tu casa. Ahí inicia todo, ahí inicia toda una historia, una aventura, el seguimiento, todo parte de ese primer momento donde te has encontrado con el Señor y lo has logrado por pura gracia escuchar. Pero también es verdad que nosotros necesitamos la experiencia de ser escuchados. En este mundo donde vivimos con tantas prisas, tan a la carrera, con tanto ruido, qué bien nos hace que haya una persona que esté dispuesta a, con calma y con tiempo, escucharnos. Y en Dios, a sus pies, a los pies de la cruz, a los pies del sagrario, en la Eucaristía, en la adoración, uno se encuentra con ese Dios que está a las 24 horas del día dispuesto a escucharte. Para que puedas llegar y desahogar tu corazón, contarle tus secretos inconfesables, descargar sobre Él, como dice el apóstol Pedro, todas tus preocupaciones y todos tus agobios, y sentir que Él tiene tiempo, calma, para escucharte a profundidad, para escucharte sin juzgar, para escucharte sin condenarte, para escucharte tal y como eres, con esa aceptación incondicional. Y esa experiencia de oración, que tal vez es verdad que no es la oración más madura, digámoslo así, o es un primer paso de la oración, pero es fundamental también en nuestra vida. Cuánto bien nos hace sabernos, sentirnos escuchados por otros. Yo no sé si ustedes tienen acompañamiento espiritual, pero qué bien nos hace tener una acompañante donde tú puedes ir ahí y ser escuchado a profundidad. O cuando ustedes van a lo mejor al médico y el médico ni te mira a los ojos: a ver, señora, sí, no es que me duele aquí, sí, me tomas unas pastillas. Y uno se va ahí diciendo: bueno, ¿me escuchó realmente? O como me pasó a mí hace poco, con un hermano sacerdote que nos sentamos a la mesa y no quitó la vista en ningún momento del celular. Padre, tal. No, sí, muy bien, pueden venir aquí. Oye, pero nada. Entonces uno dice: ¿me habrá escuchado? Pasa muchas veces en las mismas almuerzos, en las comidas, y esa experiencia de no ser escuchado te deja triste, te deja vacío. La no escucha puede hacer mucho daño. Mucho daño. Yo me acordaba de una amiga que tengo que fue mamá soltera, y estando en la clínica, muy creyente ella en ese momento, participaba pues en la iglesia, y resulta que estando en la clínica pues acababa de dar a luz y llegó un ministro de la comunión y le dijo: ¿qué tal? ¿Eres creyente, católica? Sí, sí. ¿Te gustaría recibir la comunión? Sí, claro, por supuesto. Entonces empezaron a rezar, le mostró la Eucaristía y le dijo: bueno, antes de comulgar vamos a pedir por el papá, por usted, por su guagua. ¿Y cómo se llama el papá? Y mira, el papá se llama tal, pero él me abandonó, se fue. ¿Usted es mamá soltera? Sí. Y guardó la Eucaristía y se fue. 7 años pasó desde ese momento hasta que ella pudo nuevamente acercarse al Señor, a la iglesia y reconciliarse y sentir que Dios no la rechazaba. ¿La escuchó esta buena mujer? No la escuchó. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? La juzgó. Entonces, ¿cuánto daño puede hacer no escuchar, ir desde el juicio? Fíjense que estos días un joven del Duoc me ha dado una lección tremenda. Él tenía el pelo por aquí, así melena, así todo, con unas pintas que uno lo ve, y de repente venía ahí, llega la pastoral, a misiones, y uno dice: bueno, y este joven, a ver qué tal. Y ayer llegó con el pelo cortado. Uy, ¿qué te pasó? Bien peinadito, tal. Y me contó que había donado su pelo, que él se lo deja largo para los niños con cáncer. ¿Qué te parece? ¿Y tu primera mirada cuál es? Juzgar, a ver, este cabro, tal, ¿qué onda? La escucha es ser capaz de ponerme delante del otro
sin juicios, sin prejuicios. Y no es fácil. Bueno, entonces eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y yo soy testigo del bien que puede llegar a hacer escuchar a alguien a profundidad. He tenido una experiencia muy bonita el año pasado. Ahí en Providencia, nosotros atendemos una capillita también que está ahí, Nuestra Señora del Carmen, y en la calle Huelén, de la noche a la mañana me di cuenta de que había un señor que empezó a dormir ahí en la calle. Un señor de buena presencia, había sido vecino, la esposa se fue con otro señor, después de 25 años de matrimonio, el señor llegó a la casa y a él lo echaron. A ese nivel, tanto así que terminó en la calle. Y en una situación realmente dramática, pues empezó a tomar, para pasar el frío tal vez, y la gente llegaba y le daba comida, le daba ropa, no le faltaba. Y pues yo también me acerqué un día, ¿qué haces aquí? Y me dediqué a escuchar su historia. Pero no una vez ni dos veces, varias veces. A veces yo iba con prisas y llegaba ahí al auto y decía, padre, tal, ¿cómo está? Y yo salía del auto y me di cuenta que el mayor bien, mi amigo Maxi me enseñó algo muy bonito, y es que el mayor tesoro, por así decir, el mayor talento que a veces podemos compartir con otros es nuestro tiempo. Tan escaso, siempre sintiendo que nos falta, ¿verdad? Y sucedió algo muy bonito. Después de empezar a escuchar, él, que era de descendencia luterana, empezó a ir a la misa, que estaba al lado, la capillita estaba al lado. Y todos los días le veía yo sentado ahí en primera fila. Y uno dice, anda, fíjate. Y venía ahí y veías cómo el hombre rezaba y cómo pues ¿quién le escuchaba? ¿Quién le acogía? Dios, sentía que ahí había encontrado, se le había devuelto la fe en esa simple acogida, en esa simple escucha. Hasta que él logró dejar la calle. Y ahora pues ha podido ir a vivir con un hermano en Argentina y ha salido de la calle, ha salido del alcohol. Esto es una cosa muy bonita. Y todo porque a lo mejor hubo alguien que simplemente lo escuchó. ¿Qué les quiero decir con esto? La gente va a sentir que Dios les escucha gracias a nosotros. Las personas, los jóvenes, los niños, los ancianos, van a sentir que Dios les escucha gracias a nosotros. Así como gracias a Jesús muchos sintieron que Dios no estaba lejos, que los amaba, y Jesús encarnó ese rostro del Padre, también nosotros, ¿no? Sentirse escuchado puede cambiar la vida. Sentirse escuchado sin juicios, sin condenas. Una escucha paciente. Es muy bonito cuando uno mira la Biblia y, por ejemplo, uno ve cómo Dios escuchaba. Cómo Dios escucha a Abraham cuando dice que va a destruir Nínive, y le dice, oye, pero ¿y si en esta ciudad hubiera 50 justos? Bueno, pues si hubiera 50 no la destruiría. Y si hubiera, perdone mi Señor, no se moleste, pero si hubiera 40, bueno, pues en orden a esos 40 tampoco, ay, mira que soy atrevido, mi Señor, y que yo, que soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar con usted. Y si hubiera solamente 10, bueno, pues, y qué paciencia la del Señor, ¿verdad? Abraham ahí negociando y el Señor, venga, escuchando. Aquel que tiene paciencia para escuchar mis rollos de siempre. A veces nosotros ya, y al abuelito, ay, otra vez las mismas historias de siempre. Bueno, pero Dios con nosotros lo hace con gusto, lo hace feliz, ¿no? O por ejemplo, el Evangelio de mañana, que es muy hermoso, la mujer hemorroísa. Jesús no se conformó con que esta mujer sanara físicamente. Empezó a buscarla. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Dónde está? Y dice la palabra que en ese momento esta mujer se acercó temblorosa. Para mí ese temblor no es el temblor del miedo, es el temblor de quien siente que está ante la presencia de Dios. Y le contó toda la verdad.
dice la palabra, Marcos 5. Uno no cuenta toda la verdad de su vida a alguien que sientes que no te escucha, no te acoge. Esa mujer se dio cuenta de que no era un número más en la masa, que Jesús tenía tiempo para ella, aunque había una urgencia, que era la hija de Jairo. Sintió que de verdad era amada, era valorada. Ya como mujer había estado despreciada por ser enferma, era una impura, mucho más todavía. Y sin embargo sintió como Jesús de verdad la escuchaba, la buscaba. Le hacía sentirse digna, amada completamente, ¿no? Muchos salmos de la Biblia, yo luego les voy a entregar una hojita. Muchos salmos de la Biblia, el salmista narra la experiencia, la canta, la experiencia de ser escuchado por Dios. El Salmo 40, por ejemplo, dice: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. ¿Podemos decir eso? Claro que sí. Yo creo que si estamos aquí es porque lo podemos decir. O en mi angustia, Salmo 18:6, invoqué al Señor y desde su templo Él escuchó mi voz. El Señor aquel que me ha escuchado, que escucha mi voz. Y muchas oraciones son de súplica, diciendo: Señor, escúchame, inclina tu oído a mi clamor, llegue mi oración a tu presencia. Salmo 31. Salmo 87. Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Inclina tu oído, nuevamente esta idea, a mi clamor. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. Salmo 142. O sea, uno recorre la Biblia y se ve permanentemente esa fe del pueblo de Israel, y también luego en el Nuevo Testamento, en el Dios que sí escucha, en el Dios que escucha. Ahora, tal vez hay personas que sienten que a lo mejor Dios no las ha escuchado. Tal vez hay personas que esto que parece tan obvio y que es como el ABC de la fe, sin embargo lo viven con desconcierto. Y pareciera que Dios a veces para muchos está dormido. También los salmos en la Biblia dicen: despierta tu poder y ven a salvarnos. El Evangelio del domingo pasado: Señor, ¿no te importa que perezcamos? O sea, los pobres discípulos ahí en la barca ahogándose, la barca hundiéndose, y el Señor durmiendo tan tranquilo. Y le hacen una pregunta que yo creo que hiere profundamente su corazón. ¿No te importa que nos hundamos? O sea, ¿a ti, Señor, no te importa mi vida? ¿Quién no le ha hecho a veces ese reclamo al Señor? ¿Es que no te das cuenta? ¿Cuánta gente conozco yo que me lo dice permanentemente? El Señor se olvidó de mí. Me estoy hundiendo y Él no hace nada. Es indiferente. Y sabemos que no es así. Que si hay alguien al que le importa nuestra vida y nuestro mundo, es al Señor. El asalariado, cuando ve venir el lobo, huye y abandona las ovejas porque no le importan, porque no son suyas. Pero el buen pastor da la vida por ellas y no las abandona, porque le importan las ovejas. A Dios sí le importa nuestra vida. Nada de lo que vivimos le es indiferente, nada. Entonces, la primera fe, de hecho, del pueblo de Israel, lo primero que se escribió en la Biblia, no fue el Génesis, lo sabemos. Fue la experiencia de la liberación, la vocación de Moisés. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado a mi corazón. No soy sordo, no soy indiferente. Yo creo que para mí esto es una de las cosas que más me sedujo de la fe, me sedujo de Dios. Darme cuenta que Dios era alguien al cual realmente le afectaba nuestro dolor, se conmovía profundamente. Entonces, hay mucha gente, sin embargo, que dice: Dios no me escuchó. Yo tengo un amigo que cuando tenía 17 años perdió a su abuelita, y él, me acuerdo, rezó harto para que se curara,
y no se curó. Y este amigo de la rabia llegó a su habitación, sacó el Cristo que tenía colgado, lo tiró contra el suelo y le dijo: no creo más en ti, porque te he pedido y no me has escuchado. No me has escuchado. Y a lo mejor actúa así desde el dolor. Una vez fui a un hospital a visitar a una persona que estaba enferma y al lado había un joven con un cáncer bastante grave y estaban los papás de este joven. Y después de hacer la oración con la otra persona, miramos a los papás, conversamos un rato y uno de los compañeros le dijo: bueno, vamos a encomendar a su hijo al Señor y que Dios los proteja desde la fuerza. Respuesta al Señor: ¿Dios? ¿No hizo nada por su hijo y va a hacer algo por el mío? Te quedas así como diciendo: uf. O sea, Dios dejó morir a su hijo y va a hacer algo por el mío. Claro, uno comprende realmente el dolor. Nosotros, pues en ese momento te quedas desconcertado, pero luego tú piensas y dices: ojo, que Dios lo hizo todo por su hijo. Fíjate que dice la carta a los Hebreos, Hebreos 5:7, algo muy interesante. Dice que Jesús, en su vida mortal, con grandes gritos y lágrimas, dirigió peticiones y súplicas al que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Pero parece irónico. Dice, ¿cómo? Si gritaba a Jesús que lo librara de la muerte, ¿cómo dice que fue escuchado? No fue escuchado de ahorrarse el paso por el dolor y la muerte, pero sí fue librado del poder de la muerte. Lo que nos decía antes el padre Renzo. ¿Resucitó o no? Pues eso. O sea, no tiene la última palabra. No la tiene. Lo que pasa es que Dios nos escucha a veces por caminos que no son los nuestros. Nos escucha no siempre como uno espera, desde las expectativas que uno tiene. Me parece también muy importante no basar nuestra fe en lo extraordinario de una curación o de alguna intervención milagrosa. A veces decimos: no, Dios me escuchó porque fíjate, tenía tal problema y de repente, ¡pum!, me tocó la lotería. ¡Ah, me escuchó! O fíjate, Dios me escuchó porque yo recé por esta persona y se sanó. Y como me decía una amiga mía ahora, que se había ido de vacaciones con su hermana a Brasil, acababan de perder al papá y se fueron y estaban en la playa solas. Y ella dice, bueno, la hermana dijo: ya, yo me voy a acostar, me voy a bañar un rato. La otra se quedó: ya, me quedo aquí tumbada en la arena. Y de repente se despierta, mira, y no, la playa sola, desierta, y no ve a su hermana por ningún lugar, por ningún lado. Y empieza a mirar, su hermana ya mayor, y ve que está en el mar, haciendo así, para adentro, y entonces empieza a gritar, pero no hay nadie. Y dice que de la nada, bueno, empezó a rezar todo lo que se sabía rezar en ese momento, ¿verdad? Y de la nada dice que apareció alguien, se tiró al agua, sacó a su hermana, le saludó y se fue. Y dice: tú, ahora, entonces me manda un WhatsApp, me dice: ahora creo que Dios existe. ¿Verdad? Me lo dijo. Y le dije: hombre, qué experiencia tan bonita, ¿no? O sea, realmente yo creo que es una experiencia impresionante. Yo en ese momento no le dije nada. Pero después pensé: ¿y qué pasa con los que sí murieron ahogados? Y a lo mejor no tuvieron una persona. Ya Dios a esos no. Entonces Dios hace acepción de personas. Me parece bonito que ella desde su fe sea capaz de dar gracias y ve ahí que Dios intervino en su favor. Pero yo no puedo fundamentar mi fe en eso. Y mucho menos tratar de comunicarla a los demás desde ahí. Porque entonces el otro dice: bueno, yo recé y no vino nadie en mi ayuda. ¿Será que recé sin fe?
Entonces no solo tengo que afrontar el dolor de la pérdida, tengo que afrontar además el sentimiento de culpabilidad. Tengo que afrontar además el sentimiento de tal vez soy indigno a los ojos del Señor y yo no merezco. ¿Te imaginas? Entonces, pero a veces nosotros, a la hora de querer que los demás crean en el Señor, contamos este tipo de... Y tiene que ser otra cosa. Entonces, no es que Dios me escuche porque de repente yo recé y salieron las cosas como yo las pedí. Dios me escucha por caminos a veces desconcertantes. Tengo unos amigos, miren, uno es un matrimonio, son de aquí, de Viña, y otros son jóvenes, los tres son profesores. Y decidieron prepararse para ir un año de misión a África. Y en este momento están en África, están en Guinea Ecuatorial. La preparación no fue fácil porque imagínense con todo el tema del ébola, con todo el tema de cómo estaban las cosas por allí. Fue todo un desafío poder dejar trabajos, poder ahorrar, bueno, después de mucho tiempo de preparación, las vacunas, todo lo que hay detrás de poder ir a estos lugares, idioma, todo. Llegan y no sale la visa. Y no sale la visa, y no sale... pues podéis ir por Camerún, porque si vais por Camerún es más fácil luego conseguir la visa para Guinea. Llegan a Camerún, están 2 meses en Camerún y no sale la visa. No sale la visa, no les dejan entrar, no dejan entrar. Entonces ya llega un momento en que dice, bueno, pues nos regresamos. Y resulta que el mismo día que tienen ya el viaje en la noche, ya con las maletas hechas, les llega una llamada y les dicen, ha salido la visa. El mismo día. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y me escribe mi amigo y me dice, realmente no entendemos esta forma de actuar del Señor. Parece que a Dios le gusta la adrenalina. Me decía, de verdad. Parece que le gusta la adrenalina. Es que como, no puede hacerlo más fácil. Y mira que rezamos, rezamos, mandas, Santa Teresita, no sé qué, que salga la visa, todo, así como escúchanos. Y si tú, estos jóvenes que han invertido tanto, para poder ir, ellos están trabajando en un internado con más de 80 niños ahora. Yo creo que a veces Dios actúa por caminos así desconcertantes, uno, para purificar también nuestras motivaciones, para fortalecer nuestra propia fe, y dos, también para que no quede ninguna duda de que sí es su voluntad, y no es algo que yo hago por propia iniciativa. A mí me gusta mucho la lectura de ayer también, cuando Dios le anuncia a Abraham que va a ser padre por medio de Sara, y se ríe. Venga ya, así como que... me cuentes historias. Sí, no, que tú vas a ser papá, tal, vas a tener un hijo que van a hacer de tus entrañas, de las entrañas de tu mujer. No, mentira. Y dice, oye, ¿no podías haberlo hecho, Señor, cuando Sara estaba un poquito más joven? No sé, como... Pues ya con 99 años que tenía el pobre Abraham, imagínate, ¿no? Bueno, sabemos igual que la edad en la Biblia. Pero bueno, es como que Dios actúa cuando se perdió toda la esperanza. Toda la vida, Dios prometiéndole a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Abraham lo único que le pedía a Dios era un hijo. Tanto así que en su duda de fe se terminó acostando con la esclava, lo sabemos. Dijo, bueno, a menos que la esclava me dé aquí un hijo, a Ismael, ¿verdad? Porque siempre estamos ahí queriendo nosotros amañar las cosas. Y es muy bonito porque el Señor actúa muchas veces cuando ya nuestras esperanzas, nuestras artimañas, parece que se desvanecieron, para que no quede ninguna duda de que todo es un don suyo, una gracia. Pablo fue escuchado por Dios, ¿o no? Cuando Pablo le decía, Señor, quita de mí este aguijón. Tengo un ángel de Satanás que me abofetea, Y dice que el Señor no le quitó la espina. Gran misterio es este. Pero sí le dijo una cosa muy importante. Le dijo, mi gracia te basta, porque mi fuerza se muestra en la debilidad.
Y Pablo entonces dice, pues cuando soy fuerte, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que con sumo gusto me gloriaré en mis debilidades. Pero aparentemente no le escuchó. Lo escuchó de otra manera. No le interesaba al Señor que su mejor apóstol no tuviera ningún aguijón, nada que le robara las fuerzas. Mi gracia te basta. Entonces, claro que Dios nos escucha, pero a veces nos escucha pues por caminos desconcertantes. Pero Dios es aquel que siempre responde. Tanto es así que la misma Biblia hace una defensa férrea de Dios, diferenciándolo de los ídolos. Y dice, mira, los ídolos tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no caminan. Tienen oídos, pero no oyen. Cuantos confían en ellos, se hacen semejante a los ídolos. Pero no así el Señor. Y dice el Salmo 95, es muy bonito, dice, el salmista dice, aplastan a tu pueblo, Señor, afligen tu heredad, matan a la viuda y al extranjero, asesinan a los huérfanos. Fíjate qué panorama, panorama tremendo. Y dicen, el Señor no lo ve, ni hace caso el Dios de Jacob. Haced caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? ¿El que hizo el oído no oye? ¿El que dio forma al ojo no ve? Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Qué hermoso este salmo realmente. Y el Eclesiástico, capítulo 2, versículo 10 dice, ¿quién? Miren las generaciones de antaño, ¿quién confió en el Señor y fue defraudado? ¿Quién puso en Él su confianza y fue defraudado? Lo que pasa es que, como dije antes, a Dios parece que le gusta la adrenalina, ¿verdad? El Salmo 135, ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y lo que quiere lo hace. Los ídolos de las naciones, en cambio, son plata y oro. Son obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. No hay sonido alguno en su garganta. No hay aliento en sus bocas. Pero nuestro Dios sí ve. Nuestro Dios sí escucha. Sí tiene una palabra de aliento. Porque nuestro Dios es alguien. Es un tú concreto. Es personal. Nuestra fe en la Santísima Trinidad, en un Dios que son tres personas, con el que podemos tener una relación de familiaridad. Somos familiares de Dios, nos dirá San Pablo, ¿no? Fíjense si nos escucha tanto el Señor, que como se ha unido a nosotros, se ha hecho uno con nosotros por su encarnación. No hay nada, no hay ningún clamor, nada, absolutamente nada. Ninguna lágrima, ningún dolor, ningún sufrimiento que a Él le sea ajeno. Nada. Porque somos miembros de su cuerpo. Y así como uno a veces escucha su propio cuerpo y escucha sus reclamos, sus necesidades, sus dolores, sus afectos, el Señor es aquel que, porque nos ha unido a Él, también escucha. Es decir, la escucha de Dios no es una escucha desde fuera, como ustedes me están escuchando a mí, sino que es una escucha de quien nos ha hecho parte de Él. Y eso es muy profundo. Tanto que llega a decirnos, es que todo lo que te pasa a ti me pasa a mí. Es que si a ti alguien te hace daño, me hacen daño a mí. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Porque todo lo que hacen a estos hermanos míos más pequeños es a mí mismo. A ese nivel llega la escucha del Señor. Hacerse uno con nosotros. Es una escucha desde dentro. Y podríamos preguntarle al Señor ahora, a este Señor que dice que no hay ni un pelo que se nos cae que le pasa desapercibido. Podríamos preguntarle, ¿y qué escuchas, Señor? ¿Qué escuchan ahora tus oídos, tu corazón? ¿Qué escuchan cuando ves nuestro mundo? Y tal vez escucha el clamor de la Madre Tierra,
que gime con dolores de parto anhelando su redención. Y por eso el Papa Francisco nos acaba de regalar esta hermosísima encíclica Laudato Si. Escucha el clamor de la Madre Tierra. A nivel internacional, escucha el clamor de las víctimas del terrorismo. Escucha a los masacrados y perseguidos en Siria, en Irak, en Nigeria, a causa de su fe. Nosotros no podemos decir en Chile que estamos perseguidos. Perseguidos son nuestros hermanos de Siria, de Irak, de Nigeria, de Pakistán, que no pueden ni tener una iglesia. Aquí hay otra persecución, a lo mejor más sutil, la indiferencia, pero persecución es lo otro. El clamor de los miles de niños y niñas que son víctimas de la trata de personas, otra de las cosas que el Papa Francisco, y eso llega al corazón de Dios, de la esclavitud, los millones de hambrientos. Y a nivel nacional, ¿qué escucha el Señor? Tal vez un clamor de justicia, que es, o se intenta ahogar con el pan y el circo. ¿Cuál es el pan y el circo de hoy en día? El fútbol. Y entonces tiene mucho más repercusión y tiene mucha más incidencia el accidente que tiene Arturo Vidal que si hay dos hombres que mueren en las calles de frío. Y eso apenas es noticia. Y eso ya no nos duele. Mucha más cobertura mediática. Eso que la realidad de nuestros alumnos, los profesores. El clamor de un pueblo a veces oprimido por tanta soledad, por tantas adicciones, eso llega a tu corazón, por las deudas, por tanto abuso. Un pueblo resquebrajado en sus confianzas, por la delincuencia, sí, pero también la delincuencia de los señores de cuello y corbata, por la falta de transparencia y un país en que como Iglesia no hemos sabido estar a la altura y hemos perdido mucha credibilidad. Un país donde la familia se va desintegrando. Un país que está a punto de instalar la violencia e institucionalizar la cultura de la muerte aprobando el aborto, que consagra la indefensión de los más débiles y pequeños. Y una cultura que ya no sea capaz de defender al más frágil, como en este caso es el niño por nacer, tarde o temprano, se volverá inhumana. Eso es lo que Dios escucha. Eso es el clamor que llega al corazón de Dios. ¿Y qué hace Dios ante ese clamor? Envía a su Hijo. Esa meditación tan bonita de San Ignacio en el seno de la Trinidad, donde el Padre dice, viendo el mundo, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y el Hijo Jesús en ese momento dice, heme aquí, envíame, Padre. Y el Padre desde el seno de la Trinidad nos envía a su Hijo. Tanto amó Dios a este mundo que envió a su Hijo único. La escucha de Dios no le hace quedarse de brazos cruzados. Es una escucha activa porque le afecta profundamente en lo más profundo de su ser. ¿Qué escucha Dios? La alegría también de todos los que estamos aquí cuando le decimos, heme aquí. Escucha ese heme aquí de nuestros labios. Tanto ama Dios hoy al mundo, tanto lo sigue amando, que envía nuestras vidas para que seamos esos Cristos, para que podamos ser para muchos la prueba de que Dios les ama. Tu gran alegría de escuchar el sí de nuestra Madre, prolongado también en nuestros labios y en nuestro corazón. Nuestras vidas son la respuesta concreta al clamor que llega a tu corazón. Sintió compasión al ver la multitud como ovejas sin pastor. Rueguen al dueño de la mies. Y los discípulos, Señor, envía. No, yo les envío enseguida. Si uno sigue leyendo Mateo, dice, enseguida, después de que termina Mateo 9:36, Mateo 10, vayan pues, y los discípulos son enviados. Sigues amando a nuestro mundo y a pesar de tanto dolor y clamor, no pierdes la esperanza. Nada te la roba, Señor. Comulgar con el Señor es poder escuchar con Él. Una escucha que no nos lleva a la desesperanza. Es una escucha que sí nos lleva a dar la vida.
Y termino contando una experiencia que me ha conmovido mucho estos días. Tengo una amiga que es profesora y su mamá tiene una esquizofrenia muy severa, muy severa. Entonces ella tiene sus momentos de psicosis, como no tiene recursos no la puede internar, pero es un caso para ser internada. Tiene 2 hermanos pequeños también y en medio de toda esa situación, cuando a ella le vienen sus momentos de psicosis, se pone violenta, se pone agresiva, empieza a insultarla. Y entonces me contaba que ese día empezó a insultarla diciéndole: es que eres una tal por cual, es que no sé qué, y la tiraba cosas. Pero mamá, bueno, y entonces, quítate las alas negras, le dice, imagínate. Tienes el demonio dentro, o sea, unas cosas de verdad muy dolorosas, ¿no? Pero ella sabe que en el fondo es una enfermedad. Bueno, entonces me decía que siempre que su mamá se ponía así, actuaba de 2 maneras. Al principio, como no comprendía bien la enfermedad, entraba también en la pelea. Y entraba también, y la pelea, y los gritos y no sé qué. Y después, lo que hizo fue optar por darse media vuelta e irse. Mira, si deja la embarrada aquí, yo me voy, chao, porque esto no es insoportable. Pero ese día, mi amiga dice que cuando su mamá la estaba insultando, que es dolorosísimo, le empezó a decir: pero mamá, yo te amo. Es que eres no sé cuánto. Pero yo te amo, mamá. Nada va a dejar que yo te siga amando. Nada va a impedir que yo te siga queriendo. Yo voy a estar siempre contigo. Dice que su mamá estuvo así un rato largo y ella cada vez que le insultaba le decía: pero yo te amo más. Y entonces me contaba ella que después de un rato así, de repente la mamá se le tira al cuello, se pone a llorar pidiéndole perdón. Como que volvió en sí, como que se dio cuenta, como que volvió a la lucidez otra vez. Y entonces me decía: nunca había intentado esta estrategia. Siempre la estrategia o de la indiferencia o la confrontación, pero no la estrategia de, ante el mal, responder con amor. Ella a lo mejor no lo sabe, pero hay una palabra de Dios que dice eso: venzan el mal a fuerza de bien. Y entonces dice que se dio cuenta, dice: para mí ha sido un punto de esperanza, porque es creer que cuando una persona se siente incondicionalmente amada, puede sanarse, puede cambiar. Y entonces, esta experiencia de mi amiga, para mí ha sido una parábola de cómo es Dios con nosotros, de cómo es Dios con este mundo esquizofrénico, que a veces va tanto contra Él. Ir contra Dios es contra las personas, contra su dignidad, contra el que sufre. ¿Y qué hace Dios cuando le decimos: no quiero saber nada de ti? Yo te amo más. Y nada va a impedir que te siga amando. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. La escucha del Señor es una escucha que es una escucha de amor, de aceptación, de acogida. Y esa escucha es lo único que nos puede realmente, ese amor reconocido, es lo único que puede sanar nuestro mundo y nos puede sanar a nosotros. Pues pidamos al Señor que en nuestra oración seamos capaces de descubrir cómo Él nos escucha, para también nosotros poder escuchar a los demás. A Él le damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, usted nos ha hablado brillantemente con su testimonio, pero quisiera que me puntualizara. Nosotros tenemos prácticas religiosas en que rezamos mucho, ¿verdad? Entonces, quiero que me aclare si la escucha de Dios está en que yo rece o cómo tengo que hacer esa oración para que el Señor me escuche. ¿Me entiende? Porque yo sé que Él está conmigo, Él está conmigo, Él siente conmigo, Él vive conmigo, pero yo soy ser humano, necesito algo concreto. Entonces, esto es algo concreto. ¿Cómo escucha Dios? Si rezo mucho o cómo tengo que hacer esa oración. Acuérdate lo que nos dice Jesús en Mateo 6, cuando oren,
no digan muchas palabras, no se pongan ahí a hacer grandes discursos, porque el Padre que ve en lo secreto ya sabe lo que necesitan. Yo lo que creo es que para mí la relación con Dios lleva los mismos patrones que uno puede tener con la relación con las personas. Entonces, cuando yo voy donde una persona a que me escuche, yo no estoy todo el rato solo hablando yo. Voy a intentar dialogar. Voy a intentar hacer silencio para ver lo que me quiere decir también. Pero también voy a poder desahogarme con ella. Entonces, lo que tú necesites, a veces tu oración será de intercesión por otras personas, a veces, y saber que Él está ahí como ese interlocutor fiel, presente, como confidente. A veces tu oración será solamente desahogar ante Él tu corazón y, Señor, tengo estas penas, tengo este dolor, o expresar tus rabias con Él también. Yo una de las cosas que he aprendido es a poder expresar también delante del Señor. He aprendido a llorar, lo que a lo mejor no hago con los demás, pero delante de Él también poder darme permiso, y siento que no hay muchas palabras, pero estoy desahogando ante Él mi corazón, y sé que Él está ahí. O sea, yo parto de eso, parto de la certeza, no del sentimiento, que a veces puede ser más o menos, de la certeza que es la fe, de saber que Él está, que vive en mí, que yo soy su templo preferido, que no está lejos. Y entonces, como yo sé que Él está en mí, que la Santísima Trinidad me habita, pues es que está tan cerca que, además, que todo lo que yo le pueda decir, Él ya lo conoce. Lo que pasa es que a Él también le ayuda que yo pueda poner palabras a lo que voy viviendo, porque el hecho de nombrar mis emociones, mis sentimientos, las cosas que me pasan, también eso te va haciendo consciente de cómo tú estás por dentro. Si a ti te ayuda a hacer oraciones tradicionales, el rosario, lo que sea, por supuesto, Dios también te escucha esas oraciones, clarísimo. ¿Cómo no? O sea, también, lo que pasa es que yo entiendo, por ejemplo, la oración letánica o una oración como el rosario, para mí es una música de fondo. Yo cuando estoy rezando la Ave María, no estoy pensando solamente en el Dios te salve María. Yo estoy intentando contemplar el misterio de la vida de Jesús con María, y es como cuando dos enamorados están a lo mejor a la luz de las velas en un restaurante, están con el violinista. Yo no estoy escuchando al violinista, uno está con la persona que ama. El violinista es la música de fondo. A mí la Ave María o la oración letánica a veces puede ser una música de fondo también, para mirar a Jesús con los ojos de la Virgen, que eso es muy bonito, para contemplarle, para estar con Él, ¿no? Pero hay muchas oraciones. Yo hago oraciones: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, nada más despertar en la noche. Y yo sé que Dios las escucha, porque si no, no le hablaría. Claro, no sé, o sea, es la fe, que es la certeza, ¿no? Parto de la certeza de la fe, si no, pues no hay nada que hacer. Gracias. A ti, gracias a ti. Bueno, queremos agradecer tu presencia aquí en medio de nosotros, con este aplauso, pero también con un pequeño regalo. Para que los que se estén preguntando, escucha, el Padre Renzo se fue sin regalo, se lo alcanzamos a pasar cuando iba saliendo, porque iba apurado, así que llegaron al final los regalos, entonces se lo pasamos, ¿ya? Además que no se lo podemos regalar a otra persona porque vienen con los nombres. Si quiere al Padre Renzo o era el Padre Renzo. Ah, qué bonito regalo. Así que nuevamente le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Padre. El Padre quiere terminar justamente este momento de encuentro con una canción, con otra canción más, para terminar ya, y vamos a aprender el dato, me están diciendo ya. Ya vamos también a invitar al siguiente. Esta canción se llama Dioscoteca. Yo, antes de estar en estos caminos de la fe, yo trabajé en una discoteca en España y... Sí, es verdad, es verdad. Y entonces está inspirada en esta lectura
de Lucas 14, cuando el Señor dice que un gran rey ha preparado un banquete y los invitados empiezan a excusar. Entonces el Señor llama a los siervos y dice, pues mira, salgan a las calles y a las plazas e inviten a todos a mi fiesta, a mi casa, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa invitación que también yo siento que Dios nos hace a todos a la misión, a salir a las calles y a las plazas, fue que compuse esta canción. Espero que les guste. De la esquina, al curado de la cantina, al lloro que por la vida no atina, a los tatas y a las lolas, a los flaites de la pobla, a los cabros que se hunden en la droga. Salgan a las calles y a las plazas, inviten a todos a mi casa. Salgan a las calles y a las plazas, inviten a todos a mi casa. Al chuncho y guanderino, al cruzado y al colocolino, dejaré en mi casa, serán buenos amigos. Al Lemo y Pokémon, al Perolais y al Guatón, al Fleto, al Gil y al Mamón. Es con cariño, para que nadie se ofenda. Salgan a las calles y a las plazas, inviten a todos a mi casa. Salgan a las calles y a las plazas, inviten a todos a mi casa. Al ateo y al canuto, aleluya, al Mateo y al que es bruto, a Huachaca, al guaso y al pituco, al patrón y al obrero, al momio y al compañero, y grita a todos que les quiero.